Empezamos. Ujú. Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, divina voluntad, a iluminar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra fuerza para poder ayudar a todos los que piden ayuda, a todos los que están sufriendo. Ayúdanos a poner todo nuestro ser en ti y tú entra en nosotros. Amén. Amén. Bien, entonces seguimos nuestro camino. Hoy estamos a la clase número 6 y como pueden ver, el tema será hoy principalmente el diagnóstico pastoral. Pero antes del diagnóstico pastoral, quiero hablar un poco de cómo se finaliza una relación de ayuda. Eh, Hay un tema que no hemos tratado. Y yo no soy psicólogo, entonces no lo quiero tratar porque es un tema muy delicado y muy complejo también, que se llama la transferencia en términos psicológicos o transfer en inglés, donde cuando dos personas se ponen a ser uno el ayudante, el otro el ayudado, se pueden crear transferencia de problemas, de fenómenos, o sea, como que uno transfiere en el otro, ¿cómo se puede decir? La mm, emociones, situaciones que ha vivido en la infancia. Entonces se puede idealizar a la otra persona y transformarla en mi salvador. Y el otro puede transformar a la otra persona en mi enemigo. Entonces, y hay fenómenos muy complejos psicológicos que no, repito, no quiero tratar porque no me compete, no soy el mayor experto de esto, la transferencia. Sería importante saberlo reconocer cuando pasan esta cosa y posiblemente eliminarlos. Hay todo un tema de cómo tratar la transferencia cuando aparece en la relación de ayuda. Y la transferencia impide determinar a veces. Y hay mecanismos de defensa de parte o de quien ayuda o de quien ha ayudado en el no separarse. Separarse es una cosa buena porque es humano que todo tenga un comienzo y un final. Y lo que se protegen con mecanismos de defensa de esta separación, de esta despedida, de terminar la relación de ayuda, pueden ser o agresivo, diciendo, no me quieres, no me quiere ayudar, eh, porque están sufriendo y transforman su sufrimiento en agresión. O en indiferencia, racionalizando, como que no sienten nada. O en procrastinando, como se puede decir, postergando, eh, para remanere dependientes y para, no, hacemos más, también con carta, con llamada telefónica, y uno no quiere terminar la relación de ayuda. En cambio, es importante hacer un ciclo y terminar. La primera vez yo dije 4 veces, no, me han dicho también 10 veces, 12 veces se puede llegar tranquilamente. 10 sesiones, 12 sesiones. Pero necesita poner un término. ¿Y cómo se hace para poner este término y para realizarlo de manera positiva? Ahora le digo el proceso. Primero, hablar anticipadamente que vamos a terminar los encuentros. Entonces, decir, vamos a hacer otras 2, 3 sesiones y después vamos a terminar. Segundo, hacer los encuentros más espaciados, más lejanos. Era una vez a la semana, una vez cada 2 semanas. Yo creo. Entonces, repito, eh, avisar anticipadamente que los encuentros van a terminar en 1, 2, 3 sesiones. Segundo, espaciar los encuentros más espaciados, más largos, como tiempos. Después, comunicar los progresos hechos, que se ha visto que en esta relación de ayuda la persona ha mejorado, es más autónoma, es más fuerte, es mejor orientada, que son los progresos de la relación de ayuda. No tenemos que solucionar los problemas de separación o de violencia familiar, no. Tenemos que hacer que la persona sea más autónoma en enfrentarlo, en manejar la vida, más fuerte, afrontar las dificultades
y mejor orientada hacia el futuro. Entonces, los tres elementos de la relación de ayuda. Entonces, mostrarle cómo es más fuerte, más autónoma y mejor orientada. Y después, asegurar la persona que no va a ser abandonada. O sea, que nos vamos a encontrar también en el futuro si lo va a necesitar. Cierto, no toda la semana, pero nos vamos a encontrar. Y sobre todo avisarla que en un año más yo la voy a llamar. Entonces voy a orar por ella y la voy a llamar en un año más. Es como la persona se siente que todavía sigue acompañada. Y, también otra sugerencia que se dan para el finalizar la relación de ayuda es mostrar a la persona qué ha aprendido. Dígame qué ha aprendido de esta relación de ayuda. Y esto o verbalmente o por escrito. Escriba una carta em, a otra persona que tiene su mismo problema que le quiere enseñar, qué ha aprendido usted y que le quiere enseñar a otra persona que tiene su mismo problema. Entonces, transformarla en una carta. Y esto ayuda mucho a la persona a racionalizar todo el camino que ha hecho durante la relación de ayuda. También otra forma es escribir una carta de despedida del problema. Problema dependencia, problema separación, problema pelea familiar. Como hacer una carta de despedida al problema. Te saludo, no tengo más necesidad de ti, gracias porque me ha enseñado algo, etc. Y las últimas sesiones no solo son más espaciadas, son también más chicas, tiene que durar menos, entonces como una reducir el tiempo que se dedica y entonces no hacer cosas de 3 horas, sino cada vez menos. Y otra cosa muy, muy importante, estaba leyendo un libro esta semana sobre este tema, simbolizar, transformar la despedida en un símbolo o una ceremonia. Simbolizar, ¿qué significa? Un diploma, una celebración, un souvenir de victoria, o sea, transformar todo esto en algo simbólico, en un objeto o una ceremonia, una liturgia, también una santa misa, o sea, algo que dice, con esta ceremonia, con esta liturgia, con este rito, con esto diploma, yo termino esta fase de mi vida y paso a otra fase. Cierro una puerta y abro otra puerta de otro. Esto del símbolo, existe hoy también la psicología simbólica, donde se cura muchísimas enfermedades de la mente con los símbolos, con la simbología, muy importante. Quindi símbolo, ceremonia, rito, que pueden ser laicos si la persona es laica, religioso si la persona es religiosa, pero ayudarla a simbolizar, transformar todo en símbolos. Si esto interesa, también se puede hacer incluso una clase entera sobre cómo simbolizar los problemas. Y el último mensaje, ¿cuál es el último mensaje? La despedida. El último mensaje es, ¿cuál ha sido la cosa más útil? En positivo tiene que ser el mensaje, no la cosa que más la enojó. La cosa más útil o la cosa menos útil que aprendió de esta relación. Y, y después, esto se puede pedir, no pedir, las cualidades del terapeuta que lo han ayudado más. Nosotros no somos terapeutas, somos voluntarios, entonces la cualidad del voluntario que la ha ayudado más. Entonces uno se despide diciéndole, ha sido un placer trabajar con usted, estoy a disposición también en el futuro y en un año más la voy a llamar de nuevo. Esto es como la manera clásica de terminar una relación de ayuda. No es un adiós para siempre, sino es un hasta luego, estoy a disposición si lo va a necesitar en el futuro y en un año más lo voy a llamar. No sé si está claro, me parece, ¿no? Sencillo, pero lo importante es terminar, empezar y terminar una relación de ayuda. Hemos visto cómo se comienza de manera positiva, esto cómo se termina. Y entramos en nuestro tema de hoy principal, que es el diagnóstico pastoral. A partir de la próxima vez va a ser toda respuesta. ¿Qué le vamos a dar como
como respuesta a la persona que están pidiendo ayuda. Entonces veremos las respuestas psicoespirituales, la respuesta sobre la causa del problema, la respuesta sobre el tipo de sujeto, varias respuestas. Toda la próxima clase serán todas respuestas. No podemos decir ni soluciones ni terapias, respuestas. Cómo ayudamos a la persona a encontrar respuesta a su problema. Y hoy entonces terminamos con el diagnóstico pastoral. Existe una primera, la forma más clásica, la que me enseñaron a mí, de diagnóstico pastoral, que es el siguiente. Tenemos que buscar, no, todavía no, quedamos en la primera. El diagnóstico pastoral clásico es, tengo que ver la relación con Dios hacia arriba, la relación con los demás hacia los lados y la relación conmigo mismo. Esto es el diagnóstico pastoral. Cuando yo de una persona que me está pidiendo ayuda, soy capaz de discernir cómo vive su relación con Dios, su fe. La fe significa, tiene una fe fuerte o una fe infantil, una fe que entra en la vida, que le cambia la vida, o una fe que es solo algún rito, alguna devoción y basta. Es una fe que es fuerza e abandono en Dios, o es una fe, conoce su fe o no conoce su fe. Entonces, ver primero la fe, la relación de la persona con Dios, eso es muy importante. Segundo diagnóstico, la relación con los demás, con la comunidad. ¿Es capaz de altruismo, de mirar a los demás o es capaz solo de mirar a sí mismo? Es un individualista, es un egocéntrico, un ególatra, un narcisista. Entonces, eso de la relación con los demás es fundamental. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una red de apoyo, que es capaz de crear relaciones, es mucho más fácil que salga de su problema que una persona que está solo consigo mismo. Entonces, relación con los demás, ver cómo funciona, si funciona o no funciona. ¿Es una persona conflictiva o una persona que vive de paz? O sea, cómo vive la relación con los demás. Altruista, egoísta. Tercero, relación consigo mismo. La relación consigo mismo es sobre todo tengo que ver el pecado, cómo vive el pecado esta persona. Pecado se puede vivir mal como culpabilidad, como yo no valgo nada, o se puede vivir como conciencia del pecado en sentido positivo. Entonces veo que tengo un límite, tengo que superar ese límite. O veo que son como objeto de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Dios me da su misericordia, me perdona con la confesión y me hace ir adelante, me hace ver más allá. El pecado, o sea, la manera equivocada de ver el pecado es el pecado me ata al pasado. Entonces, hice algo malo en el pasado, estoy atado a este pasado. Eso es un sentido neurótico del pecado. El pecado sano, el pecado cristiano, nuestro pecado, como lo vemos con la religión cristiana, es un pecado que me lleva al futuro. O sea, yo aprendí del pecado para ser distinto en el futuro. Entonces, ¿cómo vive la persona su relación con el pecado, los límites, etcétera? Eso, tercer elemento del diagnóstico. Podemos añadir un cuarto, que es el futuro. ¿Cómo que esta persona ve el futuro? Lo ve como un futuro de esperanza, de salvación, puedo cambiar la situación, tengo en mi mano el control de la vida o hay alguien que está controlando mi vida. Entonces el futuro. Saber, con estos cuatro elementos, relación con Dios, con los demás, consigo mismo y con el futuro, ya puedo hacer un diagnóstico pastoral de partida. Pero es poco. Y ahora yo le voy a mostrar se puede hacer un diagnóstico pastoral mucho más completo. Más datos tenemos y más la terapia que vamos a partir de la próxima vez será una terapia, no se dice terapia, se dice una respuesta que será una respuesta completa. Ahora, primer elemento del diagnóstico, las necesidades. Todo creo que la conocen, estas son las necesidades de Maslow. ¿Qué falta para vivir? La necesidad es como una falta, un negativo. La persona siente que tiene un negativo y le falta algo. Entonces, las necesidades básicas son las fisiológicas, beber, comer, termorregularse,
evacuar, lavarse, etcétera, etcétera. La fisiológica del cuerpo, que el cuerpo lo pide, le falta agua, le falta comida, le falta... Cuando la fisiológica está insatisfecha, la necesidad de seguridad, sentirse seguro en un ambiente seguro, en un territorio seguro, no tener personas que le lanzan bombas continuamente o flechas, tiene siempre que estar defendiéndose, entonces se siente seguro, tranquilo. Si la seguridad está satisfecha, nace la necesidad del amor. Cada uno nace después que la anterior ha sido satisfecha. El amor, entonces necesita amar y ser amado, necesita alguien que lo quiere. Después se ha satisfecho la necesidad de amor, necesita estima, no solo que lo quieren, estiman, lo valorizan en lo que es y lo que hace. Esto también es interesante, el tema de la autoestima. Uno se estima en base a lo que es y lo que hace. Y eso también en el diagnóstico se puede decir, no, tiene estima, porque hay personas que se estiman porque hacen tantas cosas, pero no se estima en su ser. Y otra persona que se estima mucho en su ser, pero no hace nada. Entonces, no se estima en su hacer. Entonces, ver cómo la persona. Y otro que se estiman en el ser y en el hacer. Y otro que no se estima ni en el ser ni en el hacer. La estima de la doble autoestima. Y última o penúltima necesidad es la realización. Si yo me autorrealizo en mi vida. Allá en el amarillo, en la pirámide amarilla, pueden ver actualización, vitalidad, creatividad, autosuficiencia, autenticidad, sentido de la vida, se tiene sentido de la vida. Y aquí en la realización, algunos ponen también la parte espiritual o otro, la parte espiritual está más allá de la realización. Si yo tengo necesidades espirituales, necesidad de contactarme con Dios, necesidad de tener un sentido de la vida, un sentido sobrenatural de la vida, necesidad de creer, esperar y amar a Dios, etc. Entonces, esto es una primera interesante, ¿no? Diagnóstico pastoral de ver la persona a qué nivel de necesidades está satisfaciendo. Por ejemplo, hoy hablaba con la psicóloga de la clínica donde trabajo y ella me decía, aquí la mayoría de las personas están a nivel fisiológico. Inútil que tú le propones algo espiritual porque ellos no han satisfecho tampoco el fisiológico. Entonces tiene que partir de allá. Segundo, defensas. La defensa, esto hemos ya hablado, es un poco complejo porque esto es un tema más de psicólogos, pero al menos tener un cuadro general no hace mal. Después, Sandra le pasará o pondrá a disposición estas slides, esto PowerPoint, para que usted lo pueden tener bajo mano, a disposición cada vez que tiene que hacer un diagnóstico. Allora, la defensa más ¿qué es la defensa? La defensa es cuando una persona siente que alguien está atacando su vida, te está desarmando tu vida, te está violando tu ego, tu yo, tu identidad. Entonces tiene que defenderse. Si no me defiendo, me desarman, me destruyen. Entonces es algo positivo, porque al comienzo la defensa sirve para proteger el yo, para proteger la personalidad. Si no, la personalidad se puede incluso volver un enfermo mental, se puede descompensar totalmente. Entonces son buenos, pero es bueno reconocerlo y hacerlo reconocer, no al comienzo, sino después. La más frecuente es la represión, estoy reprimiendo este sufrimiento con la huida del sufrimiento, huida, la regresión, regreso a tener comportamiento de niños, con la enfermedad, los enfermos psicosomáticos, con los escrúpulos o las culpas, con la fantasía, con el mundo virtual, con en mil otras formas. Las huidas, son todas las huidas, personas que huyen de los problemas en viajes, quien viaja, quien ve películas, que busca en la sexualidad, o sea, miles de formas de reprimir el sufrimiento que tiene la persona. Represión es la más frecuente. Segunda más frecuente es la proyección. Proyección, yo tengo un problema y lo proyecto sobre los demás. Entonces, personas que siempre están atacando a los demás sobre algo es porque lo tienen dentro, este problema.
lo están reprimiendo dentro, entonces lo dice, yo no lo tengo, lo tienen los demás. Es muy frecuente. Persona fijada en algo porque tiene este problema. Después la racionalización, racionalizar los problemas, compensación, compensar con droga, alcohol, etcétera, etcétera. Reacción, uno pasa de un problema al problema opuesto. Identificación con algunos mitos, si uno se identifica con alguna persona, se vuelve como esclavo de esta persona, idealiza una persona, identificación, sirve para defenderse. Yo soy débil, por ejemplo, el víctima y victimario. La víctima del abuso se identifica con el victimario y cuando será adulto será otro victimario que hará víctimas a otras personas. ¿Por qué? Porque esto, identificarse con el victimario, le da fuerza y le permitía de protegerse de lo que estaba sufriendo. Agresión. Agresión, la agresividad hacia otro, agresividad hacia sí mismo. Heteroagresión, autoagresión, todo lo tanto comportamiento autoagresivo. Fumar è un comportamento autoagresivo, alcohol è autoagresivo. ehm, ta- eh, Cortarse y toda esta forma son agresivos, mutilaciones, ¿no? De la piel, etcétera. Hay miles de formas de agresiones, todas las drogas, etcétera. Son agresiones, cosas que hacen mal, personas que manejan de manera muy violenta, muy rápida, que corren mucho con el auto. También eso es autoagresión. Son formas en que la persona hace cosas peligrosas por su salud. Se está defendiendo de algo, está huyendo. Entonces, buscar la defensa y decir, yo veo que esta persona se está defendiendo. Entonces, es interesante porque se puede estudiar esto. Después, adelante, sucesiva, las emociones. ¿Cuáles son las 8 emociones? Las iniciales son matar, allora, miedo, ansiedad, tristeza, asco, rabia, alegría, paz. Y también la culpa, culpa, vergüenza. Ya hemos hablado de esto, pero es tan importante en la relación de ayuda identificar las emociones y hacer un poco de inteligencia emocional porque es como fundamental, es un punto de base. Si no tenemos esta capacidad de identificar, verbalizar, etcétera, las emociones, no podemos pasar a otros temas. Es inútil que le digo, tiene que solucionar este problema, tiene que tomar esta decisión o esta respuesta sin haber antes solucionado la emoción. Entonces, ¿cuáles son estas 8 emociones? Adelante, la sucesiva. La, cada una, la sucesiva slides. Ecco, cada una tiene una causa y tenemos que identificar la causa. Los miedos tienen la causa de un peligro externo. Alguien, tengo delante de mí un león y este león me da miedo, entonces yo escapo y el león se queda. Segunda, ansiedad. Tengo dentro de mí, no fuera de mí, un peligro. Siento que algo me está alterando mi yo, mi identidad. Esto es la ansiedad. Alguien me está, sí, es un peligro para mí, mi identidad. Entonces entro en un estado de tensión. Toda la persona, todos los peligros, todo crean ansiedad. La ansiedad es como un tema que está transversal en todos los problemas, físicos como mentales. Siento algo interno. No sé quién es, no soy capaz de identificarlo, pero siento que alguien me está amenazando desde adentro. Tristeza, la pérdida de algo, pérdida de alguien, la pérdida de algo que es significativo para mi vida. Todo lo que es pérdida, cambio, es tristeza. Asco son los obstáculos. Hay un obstáculo que no me permite de llegar a mi objetivo. El obstáculo no se va, yo no me voy. Por ejemplo, en una familia donde uno no se puede ir o en el trabajo donde uno no se puede ir. Esto es el asco. Tengo asco por esta persona, asco por esta situación. Rabbia è un ostacolo hacia, hacia mi objetivo. Alguien me está obstaculizando, no me permite llegar al objetivo, yo me enojo
este obstáculo tiene que irse y yo me quedo y yo llego al objetivo, como eliminar obstáculos al objetivo, la rabia. La culpa es un error pasado, la alegría estar bien con los demás y la paz estar bien con la naturaleza. Entonces, ¿cómo controlo esta emoción? Una o la otra o más que una, uno tiene que identificar la emoción. Primero tengo que identificarla y buscar cuál es la causa. Entonces la verbalizo, digo, ecco, tengo la emoción, no soy solo esta emoción, yo soy mucho más que esta emoción, la identifico. Entonces la tengo que identificar, decir, tengo esta emoción, ¿por qué tengo este obstáculo? ¿Por qué tengo esta pérdida? Porque hay una causa que me está causando esta emoción. Entonces darle un nombre y darle una causa. Ya con esto hemos reducido de la mitad el poder de la emoción. Control emocional o inteligencia emocional, ¿qué significa? Significa que no es la emoción que tiene que dominarme a mí, y yo soy tristeza, lo depresivo, yo soy rabia, lo furioso. No, no es la emoción que me domina a mí, sino yo soy el que domina la emoción. La emoción es un elemento de mi vida, pero no es el único y no es el más importante, es un elemento. En mi vida hay muchísimos otros elementos. Entonces la identifico, la nombro, le digo cuál es la causa, por qué tengo esta emoción. Después, segundo paso, la acepto. Esta emoción es una oportunidad para conocerme, es una oportunidad, o sea, hay todo un discurso amplio que no vamos a hacer ahora, que es todo lo positivo de las emociones. Cada emoción, la rabia como la tristeza, como el miedo, me ayudan a protegerme, a descubrir cosas que no había descubierto, a ser más humano, miles de cosas positivas. Cada emoción nos da algo positivo, no es solo negativo. Entonces la acepto y le digo gracias emoción que me está enseñando algo. Tercer paso, integro en mí la emoción. O sea, pongo la emoción en su lugar, en su puesto. La emoción es un elemento, tengo también valores, tengo deseos, tengo espiritualidad, tengo necesidades, tengo un mecanismo de defensa, tengo miles de otras cosas dentro de mi mente. Entonces la emoción es una de las mil cosas. Entonces integro esta emoción y la pongo en su lugar. No la hago exagerar, no la hago amplificar. Y lo último es expreso la emoción. ¿Cómo la expreso? Con toda la manera que tengo a disposición. La puedo verbalizar, que es la cosa más fácil. Hablo de mi emoción, o la puedo escribir en un diario, o la puedo transformar en una acción. Tengo rabia, golpeo algo o tiro una cuerda. Por ejemplo, la rabia se concentra sobre el músculo masseter, que son los músculos que sirven para masticar. Entonces, ¿cómo hago para descargar rabia? Pongo una toalla entre los dientes, tiro la toalla y con los dientes tiro atrás, hasta que estos músculos masseteres se cansan. Y cuando se cansan los músculos masseteres, usted ve que la rabia se ha ido, porque la rabia estaba concentrada en estos músculos. Entonces, expresar danzando, escuchando música, una música que expresa esta emoción. Soy triste, escucho una música triste. Soy rabioso, escucho una música muy vivaz, etcétera. O sea, expresarla, botarla fuera, cualquier modo es bueno. Adelante. Hemos visto entonces primero diagnóstico pastoral, las necesidades, diagnóstico pastoral, hemos visto las emociones, y digo, esta persona tiene estas emociones. Todo eso se escribe, ¿eh? No es que es toda una cosa oral. El diagnóstico pastoral uno debería hacerlo desde la primera sesión, diciendo, la primera sesión yo he notado que tiene estas necesidades, estas emociones, tiene estos valores desde la primera vez. Después nos daremos cuenta que la primera vez será muy imprecisa. El diagnóstico pastoral, las veces sucesivas será cada vez más preciso, pero empezar a escribir desde la primera vez. Tercer elemento, valores y disvalores. Esto para mí son lo que nos hace humanos, nos hacen humanos.
relación, unicidad, integralidad y dinamismo. Lo explico brevemente. Relación significa la persona es humana, no solo humana, es sana cuando tiene relaciones sanas con Dios, con los demás, consigo mismo, con la creación, con su mundo vital. El mundo vital es su trabajo, su casa, su familia. Esto, si tiene relaciones sanas, es una persona sana. Puede enfrentar cualquier dificultad y cualquier enfermedad incluso. Si en cambio no tiene relación, en conflicto con Dios, en conflicto con los demás, en conflicto consigo mismo, en conflicto con la naturaleza, en conflicto con su mundo vital, allá es un disvalor. La persona se está enfermando y entonces tiene que estar consciente de los conflictos en la terapia tiene que tratar los conflictos. Segundo valor, la unicidad. ¿Qué significa unicidad? Unicidad significa eh, yo soy único, irrepetible. Dios me hizo como la pupila de su ojo. Yo soy precioso a los ojos de Dios. Nadie es como yo soy. Y mi misión, mi vocación es única en el mundo. Y Dios sabe que solo yo puedo hacer esto. Entonces, sentir la belleza de ser únicos. Disvalor, el opuesto de sentirse único, es sentirse un elemento de la masa, una cosa, como un animal, como sentir baja autoestima. Yo no valgo nada, si existo o no existo, nadie se da cuenta, etcétera, etcétera. Como lo depresivo, esto es un disvalor, no sentir la unicidad. Por todo esto existen miles de tratamientos espirituales, psicológicos. Tercer valor, la integralidad. Integralidad significa, eh, que es todo un discurso un po' complejo, pero yo integral significa soy alguien biológico, soy una constitución biológica con energía, materia y todo, pero soy también psicología, pero soy también socialidad, entonces relación con los demás, soy también arte, símbolos, que hago belleza alrededor de mí, soy también antropología, identidad antropológica, soy también identidad ética, valores, soy también espiritualidad, soy también religiosidad, soy también vida en la divina voluntad. O sea, la integralidad es decir, yo soy 8 dimensiones que se integran entre ellas y que cuando están juntas, yo creo el hombre nuevo, la criatura nueva, de que habla San Pablo. Si vivo en integralidad. Y generalmente la parte baja, antropología, ética, espiritualidad y religiosidad, reviste la parte vieja, que es la parte biológica, mental, artística y social. Entonces, cuando hago esta integralidad y una parte reviste la otra, allá estoy viviendo la plenitud de mi ser. Esto es un valor. Estoy viviendo en integralidad. Hay personas que viven solo biológicamente, instintos, puro instintos. Esta es un disvalor tremendo. Personas que viven solo mente y no piensan al cuerpo. O personas que viven solo espiritualmente y no piensan todo el resto. O sea, hay desequilibrio tremendo de la integralidad. Último valor, el dinamismo. El dinamismo que hace sana e humana una persona es el dinamismo biográfico. ¿Qué significa? Significa que yo vivo con un pasado integrado, las heridas del pasado la he integrada, la he sanada, la he cicatrizada, la he trabajada. Tengo un presente en que estoy viviendo ahora, con mis proyectos presentes, y tengo un futuro de esperanza, un futuro bello, donde veo mi futuro. Esto è un valor. Una persona che vive bien el pasado, vive bien el presente, vive bien el futuro. La persona con disvalor es la persona que está bloqueada, o bloqueada en el pasado, o bloqueada en el presente, el presentismo se llama, o bloqueada en el futuro. Bloqueada en el futuro significa está preocupada, ¿qué me va a pasar? ¿Y si esto no funciona? ¿Y qué voy a hacer? Como el futuro lo asusta. Y la incertidumbre,
se desata una guerra y si viene otra pandemia. Entonces, hay tantos videos en YouTube impresionantes para asustar a la persona y crearle un futuro bloqueado. Entonces, esto también es interesante saberlo en el diagnóstico pastoral. ¿Esta persona vive bien la relación, la unicidad, la integridad o no? La sucesiva. Esto es fácil. Es una persona altruística que está concentrado sobre los demás, se preocupa de los demás. Es una persona egoística que piensa solo a sí mismo. Eso es muy importante. ¿Cuáles son las motivaciones, los objetivos de lo que hace? Y se ve clarísimamente da cómo habla, ¿no? Si la persona habla siempre yo, egoística. Si la persona dice, sí, yo tengo este problema, pero veo también el problema de los demás, altruística o intermedio. Adelante. Y aquí entramos en otro elemento que es interesante conocer. No, no es necesario, pero es interesante saber. Yo lo uso mucho como médico, pero se lo voy a aconsejar a ustedes también. Nosotros, como personalidad, somos, tenemos tres elementos: el temperamento, el carácter y la personalidad. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? El temperamento es biológico. El biológico significa no se cambia, es genético. Lo hemos recibido con la genética de nuestros padres. Entonces, esto es y esto se queda para siempre, desde el comienzo al final de la vida. Entonces, el temperamento es inútil que me ponga a trabajarlo porque se queda lo que es. ¿Cuál es el temperamento? Ya Hipócrates lo había descubierto y también todos los médicos sucesivos, que son el linfático o flegmático, la persona lenta, tranquila; el sanguíneo o irascible, agudo, la persona que se enoja fácilmente, como un fósforo; el bilioso, la persona que se enoja y le dura este enojo por toda la vida, o sea, es un rencoroso, un colérico, un resentido, siempre enojado, siempre amargado de la vida, el bilioso; y la persona nerviosa, nerviosa o melancólica, la persona no triste, muy sensible, hipersensible, nerviosa. Esto. Esos son temperamentos. Podemos ver arriba l'alegre enojón, dall'altro che se enoja, però è una persona muy alegre. O la otra parte, ansioso triste, que es triste, pero es muy tenso, siempre tenso. Esto depende de estructura del cerebro, depende de constituciones de las hormonas, de los neurotransmisores. Es algo que es muy difícil cambiar como la persona es, tiene que manejarlo, pero no lo puede cambiar. Entonces es inútil estar a trabajar el temperamento. El temperamento no se trabaja, se controla, pero no se trabaja porque es fijo. El carácter, ahora vamos a ver qué es el carácter, es la dimensión psicológica. Esta se trabaja un poco más. Decimos hasta un 50% lo puedo cambiar, pero el otro 50% no. Y vamos a ver, Ocean es como el Big Five, la teoría de personalidad más conocida, más aprobada, que muestra cómo es el carácter de una persona, con 5 caracteres. Y después la personalidad. La personalidad es la dimensión espiritual, o sea, cómo me pongo mi actitud frente a mi temperamento y a mi carácter, la personalidad. O sea, yo que observo el carácter que tengo, yo que observo el temperamento. Eso de la personalidad es espiritual, entonces eso se puede cambiar completamente. Puedo tener una personalidad que acepta y no cambia nada del carácter bilioso, por ejemplo, el colérico crónico, el rencoroso crónico, no, dice no me importa, soy así y así me quedo. O una personalidad espiritual muy fuerte que logra en cambio ser más fuerte del temperamento, una personalidad que con su espiritualidad supera el temperamento. Y vamos a la sucesiva y vamos al carácter, el carácter del Big Five. Esto no es para aprender nada de memoria, es solo ustedes tienen las diapositivas y la pueden consultar cuando conocen una persona. Esos son los 5 caracteres, son openness,
la apertura de la persona, significa la apertura intelectual, la apertura a las novedades. Consciousness, que significa la conciencia moral, la escrupulosidad de la persona, se la persona è corretta o no è corretta, consciousness. Extraversion, que significa la extraversión, es una persona extravertida, llena de energía hacia el externo. Agreeableness significa la amabilidad de la persona, la agradabilidad de la persona, la afabilidad, el altruismo de la persona. Y neuroticismo significa la persona que son neuróticas, que son inestables emocionalmente. Existe un test en internet donde uno responde a algunas preguntas, el test es en inglés, en castellano, en varios idiomas, responde a la pregunta, puede poner prueba gratuita de rasgo de la personalidad Big Five y le dan el porcentaje de cada uno de estos, de 100% a 0%. Vamos a ver las sucesivas para entender lo que le estoy diciendo. Sucesiva, por favor. Ecco. Aquí está una por una, desde lo más positivo a los más negativos. Usted ven, openness. La persona puede tener poco intereses, convencional, conformista, indiferente, sin fantasía, 0%, o puede tener intereses amplios, es una persona culta, original, curiosa, imaginativa, sensible, artística, 100%. Entonces, entre 100% y 0%, el cuestionario le dice a la persona, ah, usted tiene 40% de openness. Entonces, falta trabajar la openness, este carácter. Consciousness, la conciencia moral. Puede ser una persona non cumplidor, poco segura, descuidada, torpe, desorganizada, desordenada, olvidadiza y negligente, hacia los 0%. O una persona confiable, cumplidor, trabajador, perseverante, fuerza de voluntad, responsable, cuidadoso, preciso, bien organizado, orientado al objetivo, planificado, detallista, perfeccionista, 100%. Entre estos 100 y los 0, cada uno tiene un porcentaje. Entonces, es interesante. Si supera el 50%, va bien. Si en cambio es menos del 50%, significa que falta en este punto y tiene que trabajarlo. Tiene que hacer alguna iniciativa para trabajar la conciencia moral, la escrupulosidad. Adelante, sucesiva. Extraversion, la extraversión, la energía. Puede ser distante, reservado, sobrio, retraído. Esta persona introvertida total, están aislada del mundo. O puede ser amistoso, gregario, afectivo, amante de la diversión, sociable, locuaz, asertivo. Y te da también el porcentaje de la extraversión. Después, agreeableness, la amabilidad. La persona puede ser irritable, sin piedad, agresivo, grosero, rencoroso y vengativo. ¿Se acuerdan? ¿No? El bilioso. O puede ser amable, paciente, amigable, social, compasivo, bondadoso, benevolente, cortés, quiere gustar al otro, indulgente, clemente y tolerante. Entonces, también es interesante saber cuánta amabilidad uno tiene. Neuroticismo, inestable emocionalmente, puede ser ansioso, inseguro, con la autoestima baja, siempre tenso, siempre preocupado, o puede ser una persona tranquila, segura, con autoestima alta, alegre y contenta. Y con esto uno lo puede hacer o a nivel más o menos, cuando he hablado media hora con una persona, me doy cuenta a qué nivel está, si está más hacia los cero, o sea, más. Entonces puedo poner, tiene que trabajar la amabilidad, tiene que trabajar el neuroticismo, la inestabilidad emocional. Entonces puede ser una cosa así más o menos, o si uno la quiere hacer precisa, dice, va en este sitio y va a hacer este test para ver a qué punto estás y qué tenemos que trabajar, cuál de las 5 elementos del carácter. Y vamos terminando. Adelante. Esos son algunos elementos más cuando uno dice, no me basta todo lo que he hecho en este diagnóstico pastoral, quiero algún elemento más, puede analizar estos elementos. Le quiero solo mostrar pasado, futuro, mundo espiritual, los últimos dos. Pasado y futuro es importante analizarlo. El tiempo, el tiempo. El tiempo es muy
muy determinante para las enfermedades y para la sanación de las enfermedades. Entonces, ¿cómo estoy viviendo el pasado? ¿Cómo estoy viviendo el futuro? Y el otro, el mundo espiritual. La persona que tiene recursos espirituales que son estos tres, según los últimos estudios sobre la sanación espiritual, se dice la persona que sabe perdonar, entonces sabe reconciliarse en relaciones rotas es muy importante. Esto es un recurso que quien lo tiene que desarrollar mucho, saber perdonar. Y si no sabe perdonar, tiene que aprender a perdonar. Entonces se hace algo sobre este tema. Segundo recurso es espiritual, tener esperanza, fundamental. Tener esperanza significa soy capaz de dar significado a todo lo que estoy viviendo. Tener esperanza, saber proyectarse al futuro, no decir, ah, con esto basta, no, no, nunca me voy a relacionar con esta persona, nunca voy a salir de este problema. Entonces, tener esperanza, saber dar sentido o significado a los problemas. Y tercer recurso espiritual, muy importante que reconocer o desarrollar sin falta, es la dignidad de vivir. O sea, sentir que yo valgo, tengo un valor espiritual. Mi valor no depende de mi título de estudio, mi valor no depende de lo que me dice mi marido o otra persona, mi jefe de trabajo. Mi valor va más allá de todo lo que los demás pueden decir. Mi dignidad de vivir viene de Dios. Entonces, el valor espiritual es fundamental como recurso para vivir. Si uno no tiene esto, es muy, muy grave y tiene que trabajarlo. ¿Cuál es mi dignidad? ¿Qué significa dignidad para mí? ¿Y qué significa valor para mí? Esto. Hay una última diapositiva, justo siempre a nivel de recursos espirituales. Esto está vinculado con las tres constituciones de la persona que veremos en otra clase, lo endoblasta, lo mesoblasta y lo ectoblasta. Cada uno tiene sus recursos. Entonces, pero esto lo veremos en otra clase. Esto solo para anticipar, pero no quiero entrar en este tema. Para mí, esto era todo lo de hoy, el diagnóstico pastoral. Cualquier pregunta, estoy aquí a disposición. Yo sé que es una masa enorme de informaciones, pero bueno. Sí, Bendecida tarde a todos. Ajá. pregunta rápida, respuesta rápida. Sí, sí, Rápido. mi padre, me llama la atención algo que escuché, acostumbrada siempre a las tendencias de las personas a estar ancladas al pasado y como repercusión es la depresión, las ancladas al futuro como repercusión la ansiedad. Es la primera vez que yo escucho este término de anclada al presente. Para mí eso era bueno. ¿Cómo puede ser que no sea bueno eso? El presentismo es la síndrome de Peter Pan, que sería personas que viven sin pensar ni a lo que han aprendido del pasado, ni de lo que la consecuencia de sus actos en el futuro, y viven carpe diem, no sé si la he escuchado nunca, carpe diem, o sea, coge el áctimo, vive el momento, gusta el momento y no te Ok, importar ok. de todo lo que está alrededor de ti, de la Sí, ya. consecuencia del uno Ya que me queda más claro. O sea, es la manera de ver, por ejemplo, una persona irresponsable que, irresponsable, perfetto. que Eso vive ese toda su vida al día y no sì, al prevé, día, no nada. al momento y no le importa nada de todo el resto, sì, Ok, presentismo. muy bien. Okay. Aclarado, gracias, mi padre. Successiva pregunta, Anita, Anita. Ay, gracias. Más bien aquí la pregunta es, en el momento en que uno aborda a la persona y aplica, digamos, algunas de esas técnicas que ha explicado el padre, ¿hay algún registro que uno pueda hacer o como decir, como una ficha de esa ayuda para que quede evidenciado que se hizo o algo así? No sé, tal vez don Jesús, por lo de la aplicación Che o io esto solamente es algo que uno lo deja en sus s apuntes cuando aborda a la persona. sì. Tengo esa duda. Sobre il diagnostico pastorale nunca he visto
fichas o clasificaciones. Hay diagnósticos ¿cómo se llama? Cuando era formador, para los formadores, otros diagnósticos que son bien estructurados. En cambio, el pastoral no, es libre. Todo de esto, yo le he dado algún elemento, me parece este elemento importante, esto menos, cada uno elige los elementos que quiere Ok, ok. subrayar y después trabajar. O sea, lo que tú Ujú. subrayas, se subraya las emociones, después trabajamos las emociones, se subraya la necesidad, después trabajamos la necesidad, se subraya el pasado, el presente, el futuro, trabajamos esto. O sea, segundo lo que tú notas cuando haces el diálogo, que es más importante para el paciente. Mm, Pero no hay ok. una estructura fija, no, no, nada. No, no estamos haciendo los médicos o los psicólogos, por ellos es mucho, mucho más estructurada la cosa. Sí, Está mucho más. bien. Gracias. Adelante, Carla Liz. Sí, buenas tardes, padre, buenas tardes a todos. Al inicio usted mencionó cómo finalizar las sesiones, pero me quedó la duda cuando hay una transferencia de la persona que está apoyando. El reconocer la persona que realmente está viviendo una transferencia con el otro y cómo Eh, finalizar eso, porque muchas veces es inconsciente. lo sé, lo sé. Por eso decía, no quiero hablar de esto porque es complejo. Yo no sé cómo contestarte esto. Cuando se crean transferencias es complejo. Yo lo he vivido, entonces sé qué significa una cosa así. Eh, se, se tiene que, se tiene que o sea, ser un poco duro y cortar la transferencia, porque tanto ir con la transferencia hace mal a los dos, a quien ayuda, a quien ayudar. Entonces, saber que más de 10 veces tiene que durar las sesiones. Entonces, con las 10 veces se tiene que finalizar. Yo sé que la otra persona te chantajea emocionalmente, te agrede, te dice mil cosas que te hacen sufrir, pero no. O la persona se siente como halagada dalla persona che sta aiutando, perché dice solo yo lo puedo ayudar, entonces como está entrando en una transferencia, clarísimo. Entonces, a mayor razón se tiene que terminar. Así que la cosa no sigue y no se complica, porque después se complica. No sé si ustedes saben, hay casos de psicólogos y psicólogas que se enamoran de la persona que están acompañando. Entonces, y ellos son psicólogos, o sea, han estudiado transferencia y saben perfectamente qué es, saben manejarla, pero caen igual en esta cosa. Entonces, para no caer, uno hace una cosa corta. También a los religiosos, a las religiosas o a los párrocos, se ve de no tenerlo mucho tiempo en el mismo lugar, porque si quedan más tiempo, empiezan como vínculos que no son sanos. Entonces, mejor la cosa que duren un cierto tiempo y nada más. Esto evita tantos problemas. Y en ese caso, cuando ya se identifica una transferencia y Eh, no ha terminado el proceso, queda la persona como incompleta, se transfiere, se pasa no, a otra para persona. decirte, hay personas que uno dice, ok, no terminamos. Y yo he seguido con alguna persona por años, años, o sea, 10 años y todavía no terminaba el proceso. Entonces, para decir, no es que ensanchando la relación al final lo voy a terminar. No, alguna persona no lo termina nunca porque no es esto, no es la cantidad de sesiones que va a solucionar el problema. Ok, ok, muy bien. Muchas gracias, padre. Perdón, padre. Sí, ya me contestó la pregunta, padre. Era relacionado a la transferencia, la misma pregunta que hizo la señora, pero mi pregunta era cuando no se termina, cuando, como usted ya mencionó que usted tiene 10 años con la persona, ¿cuánto tiempo le podemos dar a la persona? Usted menciona 10 sesiones para, Eh, para terminar, pero si no se puede, entonces, ¿cómo le hacemos? No, no, se puede, se debe terminar las 10 sesiones. Después dice, terminamos esas sesiones, un periodo libre, usted va a trabajar en lo que yo le he dado de trabajar, le da las tareas, y Ujú. después lo podemos retomar sucesivamente. En 3 meses más, en 4 meses, en 6 meses, retomamos y hacemos otras 10 sesiones, por ejemplo, otras 5 sesiones. Así que le da como esperanza de seguir trabajando, no lo abandona total, pero no seguir.
O sea que le damos un receso a la persona. Sí, porque así la hace más autónoma y la persona busca de solucionar los problemas más autónomos. Después, esta es relación de ayuda. Si después uno quiere acompañar a una persona, la puede acompañar toda la vida, pero esto no es relación de ayuda, esto es acompañamiento, es misericordia, es paciencia con alguna persona que Ajá, es entonces cuando... siempre el mismo problema y le gusta estar en este problema. Sí, claro, padre. Sí, la otra cosa era también la carta de despedida al problema. Mm, Si la persona realmente tiene o sea, que realmente está haciendo el esfuerzo por mejorar, ¿verdad? Entonces, mm. nosotros le podemos decir a esa persona que haga la carta de despedida al problema totalmente. Sí, 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 sí. Le hace una primera despedida, poi al límite se hará otra carta más allá, una segunda carta. Son Ujú, todas símbolos, símbolos que le decía, el hombre necesita símbolos, los símbolos son como puentes que me claro. permiten de pasar de mi dimensión espacio-temporal en cui estoy viviendo a otra dimensión que es una dimensión de sanación. Entonces, a través de este puente, que es el símbolo, yo me traslado en esa otra dimensión y allá soluciono el problema. Porque en este mundo no lo puedo solucionar, pero en el otro sí. Ujú. Entonces el símbolo es muy interesante porque tiene una función sanadora muy fuerte. Correcto, padre. Muchas gracias. Últimas dos. La señora Nadira Garzaro y Sí, después. Sí, Nadir. pues un saludo cordial, Padre, para usted y todos aquí. Sí, Pues desde Guatemala les saludo gracias. en relación este diagnóstico pastoral que ha dicho, bueno, como nosotros no somos profesionales de la salud, ¿verdad? Mm, Y en este caso no somos tampoco orientadores en el primer plano, diríamos, pero como consejeros podría entenderse que es nuestro rol en este caso, ¿verdad? De la ayuda que vamos a brindar. En el diagnóstico, si se identifican algunas situaciones que particularmente sean necesarias, remitir a la persona para que tenga una asistencia más especializada cuando sea el caso, pues se puede hacer o se les tiene que solicitar a ustedes también sí, esa orientación. sí. No sé si entendí bien la pregunta, pero cuando nos damos cuenta que el problema es serio, que nosotros no lo logramos manejar, la persona está cada vez peor, no hay ningún cambio, entonces allá se tiene que derivar. No sé si era esta la pregunta, se tiene que buscar tener a disposición otra persona de relación de ayuda, Sí, otros profesionales, y saber diciendo, va a esta persona, va a este otro, busca un psicólogo, busca un psiquiatra, o sea, sí, así es, exactamente, sí, no porque complicarse la vida cuando vemos que la cosa nos supera, porque siempre, siempre a todos hay casos que nos superan. También a veces por personalidad, que yo no logro ayudar a un tipo de personalidad, a otros sí. Entonces siempre tener la humildad de decir, aquí no llego, por favor, busca a otra persona, yo no lo logro hacer. Eso vale también para el director espiritual. Cuando una persona viene y quiere hacer dirección espiritual, cuando el director espiritual se da cuenta que esta persona no recibe, no está en sintonía, tiene que decir, cambia director. sí es lo más sano y prudente, ¿verdad? Realmente, Sí, sí, sí. Lo hacen también los psicólogos, imagínense, sí, si no lo tenemos que sí, hacer nosotros, los voluntarios, a mayor razón. Es sí, muchas prudente. gracias, Padre, por la aclaración, muy amable. Gusto en saludarle. Vamos con la señora Nadira, por favor. Última, Sí, sí. ya pasé, Nadira Yo ya pasó. perdón, es que Entonces, bajo la manita en este momento de nuevo. Sí, ok, gracias. ok. Ya padre, yo le pasó. Sí. quería hacer su merced de pronto tiene el link de ese test para nosotros realizarlo. No entiendo. El test del carácter que su merced nos dijo, el que entramos a internet. Disculpen, hablaban era del rasgo de personalidad, el cuestionario BIM-5, algo así, es el que se refiere, creo. El Big Five, sí. El grande 5. El grande 5 se llama, sí.
Padre, de pronto su merced tiene el link para regalárnoslo y así nosotros lo hacemos. El link está en la diapositiva. En la Perfecto. diapositiva estaba Listo. el link. Padre, Estaba creo- escrito big5-test.com. O yo, la manera más fácil, porque esto está en todos los idiomas, la manera más fácil es poner en Google prueba gratuita de rasgos de personalidad. Prueba gratuita de rasgos de personalidad en Google y aparece el Big Five. Y después uno pone en castellano, naturalmente. bueno, padre, entonces perfecto. Yo creo que Prueba gratuita, podemos. porque hay la mayoría que se pagan. Sí, total. Ok, va bien. Entonces, gracias de la atención y hasta luego.